¿Me confirma? Muy bien, muchas gracias. Bien. A ver. No sé si con los demás. Voy a presentar pantalla. Pero ahora ve la pantalla. Sí, ¿se ve la pantalla? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ¿dónde estaba? Muy bien. Hoy vamos a hacer un par de ejercicios, uno de núcleo central y uno de flexión simétrica por el método general. El método general es el de las W y el método de la rotación de los ejes o ejes principales lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien. Igual si alguien puede grabar la clase, va a ser de gran ayuda para quienes no puedan asistir por alguna razón. Veamos primero el del núcleo central. Esto es algo sencillo, corto y de aplicaciones variadas. Bien, aquí está hasta la fase teórica. Cualquier carga axial, una carga que sea paralela al eje longitudinal del elemento, si está dentro del núcleo central, va a generar respuestas de un solo tipo. Eso es, en resumen, lo que se dice acá. En resumen. Muy bien, ¿qué sucede si es que se aplica una carga axial fuera de este núcleo central? Bueno, pues se va a generar esfuerzos diferentes, o sea, de sentidos distintos. Tracción-compresión habrá al mismo tiempo en la sección. Y como hay materiales que no soportan muy bien lo que es la tracción, entonces se debe observar de que estas cargas no sometan a la materia de tracción porque van a reducir su capacidad de carga, van a hacer que una cantidad menor de área se encuentre soportando una fuerza de compresión. Esa parte se va a sobreesforzar y obviamente la parte sometida a tracción ni siquiera va a aguantar nada, va a fisurar. Y esto se puede observar en lo que son vigas sometidas a efecto de compresión y en columnas sometidas a compresión. Entonces, veamos con el caso, lo dejé por acá arriba. Aquí. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Tenemos una columna cualquiera. La parte de pandilla de columnas lo van a avanzar recién en el siguiente tema, esto vamos a avanzar aparte. Por ahora veamos esto, lo que es esfuerzos combinados. Bueno, esta columna tendrá un centroide. Sí, ¿dónde va a estar? Va a estar por acá, y obviamente hay un eje longitudinal, un eje de esta manera, ¿verdad? Acá en la base también hay centroide, o sea, bien, la idea es la siguiente. En este elemento, cambie o no cambie de sección, o sea de sección prismática, como lo ves aquí, de sección constante, o no lo sea, o sea, no prismática, hay una línea que puede representar al elemento. En este caso, la línea del elemento. Este viene a ser el centroide. En el capítulo 4 de componente inelástico vamos a trabajar con lo que es el eje neutroplástico, que no está siempre en el centroide. Pero por ahora no nos preocupemos de eso, vamos a trabajar con el centroide, que es donde se encuentra el eje neutroelástico. Ahora, eso cuando hay flexión, pero ¿qué pasa cuando hay compresión? Bueno, si yo tuviera compresión pura, la carga que estoy por acá, no pasa nada, toda la sección va a estar en compresión y el esfuerzo no va a ser nada más que esa carga entre el área de la sección. Listo, ahí pare de contar. Sencillo. Pero, ¿qué sucede si la carga no actúa justo en este centroide? Se actúa en otro punto. ¿Qué tal si se viene hasta este extremo? ¿Va a seguir siendo esta la ecuación? En parte, sí. ¿Por qué razón? Lo que se va a producir ahora va a ser un efecto de flexión, porque si antes lo que sucedía era que esta sección se acortaba, se achataba, un poco le pasaba algo así más o menos,
cuando la carga vaya hasta un punto diferente a lo que es el centroide, va a suceder que se va a aplastar, claro que sí, pero también se va a deformar. Se va a aplastar y se va a flectar. En otras palabras, tenemos una reducción de la altura llamada compresión por, bueno, perdón, deformación por compresión. Y tenemos acá una medida de desviación, vamos a llamar esto gamma, que viene a ser producto de flexión. Al mismo tiempo tenemos dos fenómenos en este elemento. Entonces la ecuación ya no será solamente esto, habrá que agregar el efecto de la flexión. Y la flexión tiene el efecto ¿de qué cosa? De curvatura, la cual en una ecuación más sencilla se ha reducido y se ha hallado el momento. Obviamente quien se opone a lo que es el giro de la sección viene a ser el momento de inercia o segundo momento del área. Y esto está en función de la distancia, ¿verdad? Aquí le podemos poner Y, no puede ser siempre Y, puede ser X, puede ser Z, no importa, depende la distancia en ese eje, en la cual va a ir variando los esfuerzos. ¿Cómo se grafican estos esfuerzos? Bueno, pues esta parte vendrá a ser, si es compresión, pues el tracción también puede ser tracción, pero si es compresión, es algo así, ¿no? Bueno, constante, a lo mejor, un rectángulo. Pero hay que sumar el efecto de quién, de lo que es la flexión. Pues entonces habrá que considerar aquello. Le sumamos ese efecto. Tal como está allá, veamos. Lo está, bueno, en realidad sí lo está girando así, ¿verdad? La sección de acá arriba lo está girando. Eso por la corrección de Timoshenko, creo que lo convirtió eso. Y bueno, si está rotando la sección, ahí entra el juego de la inercia. ¿Quién va a rotar? ¿Quién va a producir este giro? El momento. Pero veamos, hay compresión en este punto. O sea, si lo está girando así, si lo está flectando, lo va a flexionar al punto de apretarlo a la parte derecha y de estirarlo a la parte izquierda. O sea, esta longitud de acá es más grande que la longitud de acá. Y estas dos son más grandes que esta de acá. Entonces tendremos un efecto de flexión. Estará en tracción y estará en compresión. Muy bien. Usando lo que es el principio de desproporción de causas y efectos, vamos a decir de que el estado resultante de estos dos estados más simples va a ser el que está sucediendo en el elemento. En otras palabras, el estado del elemento es la suma de sus estados previamente calculados. Muy bien. Entonces, esto de acá va a ser más o menos así. Obviamente, esta parte de acá estará en tracción, estará en compresión. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Primero, que el eje neutro, que estaría por acá, se ha movido. O sea, el eje neutro ya no está en el centro, está más hacia otro lado, ¿verdad? Bueno, del eje neutro para un lado tendremos, ¿qué cosa? Tracción. Para otro lado tenemos compresión. Entonces, ¿qué pasaría si este material fuera de hormigón? ¿El hormigón soporta tracción? Respuesta, sí soporta. ¿Pero cuánto? Soporta solamente un 10% de lo que viene a ser lo que soporta compresión. Entonces, ¿para qué necesito yo que trabaje tracción de hormigón? Tendría que utilizar una sección 10 veces más grande para soportar la misma carga. Entonces, lo que puedo hacer es hacer que esto trabaje con presión. Entonces, tendré que limitar esta carga y tal vez hacer que caiga, de hecho, en el otro lado, para que así tenga el opuesto de esto, todito en compresión, algo así más o menos, ¿no? Bueno, esa parte ya se va a analizar, pero observemos esta parte. Si tengo estos esfuerzos de diferente sentido, unos entrando a material y otros saliendo de material, os digo, si el material no consigue tolerar esto, esta sección de acá ya es inútil, no me sirve, estoy perdiendo material. Podría poner simplemente hasta acá y listo. Hasta ahí uso menos sección, económico, soporto una cierta carga. Pero ¿qué tal si esta carga fuera muy alta? Puede que llegue a tener demasiada tracción y el material no soporta prácticamente nada. Si voy a poner a trabajar solamente al fierro, pues podría quitar el hormigón. Pero eso le quitaría rigidez a la columna y obviamente va a hacer que falle por pandeo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Falla un fierro, falla todito. Entonces, ¿cómo diseñamos esta columna? Pues habrá que hacer trabajar a lo que sea carga crítica, a la compresión, a lo que pueda soportar mejor el material. De ahí viene la idea de hacer trabajar una carga dentro de lo que es el núcleo central. Este núcleo central es un área definida por una serie de posiciones donde si ustedes ponen la carga, la línea neutra nunca pasa de este punto o de este punto. En otras palabras, la línea neutra puede estar lejos y máximo puede estar en el tope de la sección. Voy a poner en un color más notorio, en el de arriba. Aquí puede estar la línea neutra, claro que sí. Puede estar allá, puede estar. Puede estar aquí, puede estar afuera, no hay ningún problema. Si se mete adentro, ya no la flexión, o sea, la compresión, la tracción. Entonces, pues esa zona aquí lo consideramos el corte y decimos ya, en el eje neutro estos esfuerzos son una sección rectangular, una sección que tiene un centroide en el punto X y Y, un eje longitudinal Z y una carga P actuando paralela al eje Z. Esta carga es axial. No está trabajando en el centroide, pero es paralela al eje longitudinal. Por lo tanto, es una carga axial. No es una carga lateral. Se encuentra separada a una instancia X sub P del eje Y a una instancia Y sub P del eje X. Y estamos limitando que el eje neutro se quede fuera de la sección, como podemos ver allí, que esté al límite. Es como en límites, ¿verdad? Cuando X tiende a cero en el límite, algo así. En este caso, cuando el eje neutro llega al límite, pero no pasa. O sea, la última fibra en la sección no debe tener ningún esfuerzo. Siendo así, podemos convertirlo a ese sistema equivalente, que está usando el mismo principio de superposición de causas y efectos. Lo que vemos acá es de que si llevamos la carga al centroide para analizar la sección, debemos considerar también el efecto del momento. Entonces, como pueden ver, respecto del eje X, esa carga trata de darle una vuelta como entrando por este lado y saliendo por el otro lado, ¿verdad? El eje X. Entonces, vean, el momento en X, esa flecha en color celeste, ¿verdad? Tiene ese sentido de giro, ese sentido, lo llamaremos antihorario, ¿no? O sea, no es antihorario, se llama anti-clock en inglés, pero significa contra el movimiento del reloj, contra el movimiento de las manecillas del reloj. Bueno, y en el eje Y, ¿qué sucede? Igual esta carga se encuentra hacia la izquierda de ese eje. Entonces, está tratando de darle vuelta, de girar hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si tenemos ese efecto de los momentos, vemos de que va a haber tracción a un lado, probablemente en X, y compresión al otro lado. Por un momento en Y va a haber tracción a un lado, compresión en el lado izquierdo, ¿verdad? Tracción en el derecho. Y por la carga que está actuando en esta parte del centroide, bueno, toda la sección va a estar en compresión por efecto de la carga. Entonces, cada uno de estos efectos produce un esfuerzo, los cuales se van sumando en esta ecuación. Esta ecuación del esfuerzo en Z, la primera que está ahí arribita, es una sumatoria de esfuerzos en Z producido por la carga y por los momentos. Nada más que eso. Muy bien. El momento en X o alrededor del eje X, según este diagrama, puede ser expresado por la carga que está actuando en la dirección Z por una distancia Y sub P. El momento en Y, una carga P sub Z por una distancia X sub P. Esos son los momentos producidos, como ya dice por ahí, por la excentricidad de la carga. Muy bien. Y ahora, X, E y Y sub E vienen a ser las coordenadas del eje neutro, o sea, a dónde quiero que se ubique el eje neutro. Y ese tiene que ser un dato conocido. Lo que vamos a calcular va a ser el valor de dónde poner la carga, esas coordenadas. Muy bien. Reemplazamos los momentos en la ecuación, que está igualada a 0 y sale esto de acá, ¿no? P sub Z A, todo aquello. ¿Qué elemento es común? La carga P sub Z. Bueno, podemos factorizarlo y pasar de a otro lado. Entonces 0 entre una constante cualquiera va a dar 0. Y esto inmediatamente nos indica que el eje de acá, perdón, que la sección del núcleo central no depende para nada de la magnitud de la carga. O sea, no importa si cargo 10 toneladas o 100 toneladas a una columna, el área limitada del núcleo central es el mismo. Entonces el núcleo central, como puedes ver ahí, está limitado por condiciones geométricas.
O sea, si la sección es circular, si es más grande, más pequeña, si tiene agujeros o no, eso está limitando el núcleo central, no la magnitud de la carga. Muy bien. Ahí se hace un poco de álgebra y vemos que se iguala a menos 1. Muy bien, ahora ¿qué se puede hacer aquí? Reemplazar datos. O sea, primero, los radios de giro. Esta parte de acá que ven los R son radios de giro. Esta es una magnitud que mide la distribución equivalente, ¿verdad? O sea, la concentración de toda la masa a un lado del eje y por una distancia. Es como un momento de área. Este viene a ser el radio de giro. No el momento, sino esa distancia de esa área representante o equivalente, ¿verdad? Muy bien, ¿de qué depende? Del momento de inercia y de la parte de la sección del área, ¿no? Sacan la raíz cuadrada y saldrá esto en unidades de longitud. Muy bien, tenemos entonces el radio de giro en X en Y. ¿Se reemplaza ya? Listo. ¿Pero qué habrá que hacer? Variar las coordenadas de la parte del eje neutro. La carga hay que calcular. El eje neutro conocemos, o sea, bueno, no es que conozcamos, sino que nosotros limitamos dónde queremos ponerlo. Y queremos ponerlo justo en el extremo de la sección, ¿no? Al límite, al borde. Entonces, en un primer caso, veamos. Dice X sub E a menos 20 y Y sub E a 0. ¿Qué significa el primer caso? Vamos a ver la gráfica de arriba. El primer caso dice E sub 1, o sea, perdón, X sub E va a estar a cuánto? A menos 20. O sea, vemos la gráfica y obviamente la longitud de todita la sección es 40 en el eje X, ¿verdad? Entonces la coordenada de lo que es toda la pared izquierda está a menos 20 en X. Entonces, estamos diciendo ahí que esté justo en esa línea el eje neutro. Entonces, si es así, yo ¿dónde pondría la carga en el eje? Y me sale esta posición P sub 1. Entonces, el E sub 1 viene a ser la posición del eje neutro en el primer caso. Y para el primer caso, la carga cae en la posición P sub 1, que en este caso viene a ser 8.81 centímetros. Como pueden ver, solo te reemplazar datos. Posición 2. Bueno, que se encuentre horizontal, pero en la parte de arriba, a 25 centímetros. Pues acá, 250, arriba es menos 20, perdón, arriba es 25, hay que estar el eje neutro, en E sub 2, en toda esa línea. ¿Dónde tendría que colocar la carga? En P sub 2, calculo, se reemplaza, se calcula, y sale 0 en X, pero en Y, o sea, la altura es menos 10.618, o sea, ese menos, aquí ese menos 1, como pueden ver, hace de que obviamente la carga caiga al otro lado del centroide respecto a lo que es el eje neutro. Es como, digamos que tenemos en el eje Y un balancín o sub y baja que le llamamos por acá. Entonces, la posición E sub 2 tiene a un niño liviano, la posición P sub 2 tendrá a un niño un poco más, más pesadito, pero más cerca, ¿verdad? Para equilibrar los momentos, para equilibrar el giro. Entonces, los dos, a ambos lados del balancín, hacen que este se pueda encontrar incluso de manera horizontal. Eso es básicamente la parte estática que estaría actuando acá. Bueno, ¿qué pasaría si yo pongo la carga más hacia el centroide? Obviamente, ¿qué va a pasar? El eje neutro se va a ir alejando más, o sea, es como les digo, o sea, si pongo al niño que es más pesadito, más cerca de lo que es el pivote, por acá el eje neutro, entonces tendré de acá algo así más o menos. Si esto lo extiendo hasta cierta parte, por ahí estar el eje neutro, ¿no? Lo alejo acá, obviamente, en la parte verde, ahí la carga, y si aquí cae, pero aquí en la intersección de eje neutro, tendré algo así más o menos, ¿verdad? Y si se me ocurre hacer la locura de, obviamente, sacarlo de la sección del núcleo central, se metió por acá y ahí es donde les decía, tenemos estos esfuerzos, compresión y tracción mezclado, ¿verdad? Esa es la idea de cómo se comporta la estructura en cuanto al núcleo central. Muy bien, calculamos, reemplazamos datos, nos sale esto. Y aquí podemos ver, si yo pusiera la carga en la posición P sub 1, el eje neutro está en E sub 1. ¿Cómo se vería eso en un diagrama de esfuerzos? De esta manera. De esa manera. El eje neutro está ahí, en el límite de la sección. No está dentro ni está fuera, está en el límite.
La última fibra de toda la sección no tiene esfuerzo, está con esfuerzo de tracción-compresión nulo. El otro extremo va a estar con esfuerzo máximo, en este caso en compresión, por efecto de la flexión y de la compresión de la carga. Y esta carga está actuando sobre el eje X. Por eso es que no hay inclinación del eje X. Y obviamente al centro pueden ver de que no hay esfuerzo alguno, claro, porque ese es un hueco, en esa parte no hay material. Entonces, ojo con esto. En el texto del ingeniero hay una parte donde deduce la ecuación del ingeniero y habla de H sextos, B sextos, ¿verdad? O sea, habla del techo central, pero no se olviden que lo deduce con una sección rectangular maciza. Si tiene ya un hueco, como en su práctica, ¿qué tendrán que hacer? Calcular los radios de giro. Y van a ver que no va a salir H sextos ni B sextos. Va a salir más o menos. ¿Saldrá menos? Sí, probablemente. ¿Por qué? Porque está bajando el momento de inercia. Entonces el radio de giro va a ser más pequeño. Si ese es más pequeño, ¿qué le pasa a la ecuación de acá? Habrá que evaluar. Va a tener denominadores más pequeños, van a crecer los datos de arriba. Entonces va a ser probablemente más alejado lo que es la parte de núcleo central. Otra vez sea más pequeño, ¿verdad? Porque tiene menos sección para soportar. Entonces esta sería la parte teórica de lo que es el eje central. Tiene aplicaciones en lo que es estructuras, obviamente, donde les dije, en columnas, y también en geotécnica, en la parte de los muros de contención. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Bueno, quienes ya han llevado suelos 1 conocen lo que es la cohesión del suelo, ¿verdad? Lo que es esta atracción molecular, pero que es casi nula en los suelos. Porque agarran un suelo y se desmenuza. Pero agarran un pedazo de acero, ni querían se va a desmenuzar, tienen que cortarlo, romperlo, hacer cosas, ¿verdad? Para que se pueda separar. La cohesión en estos materiales es muy alta. En los suelos no es muy baja. Entonces, si tuviera un tubo metálico, algo así, y lo intento estirar, claro, se va a deformar, claro que sí. Se va a deformar, se va a achicar, pero difícilmente se va a romper. Tendría que llegar a una carga crítica para que se rompa. Entonces, este material soporta tracción. El caso que vimos previamente del hormigón, el caso del cemento, ustedes siempre han oído de ensayos destructivos a compresión. ¿Con quiénes? Con los cilindros, ¿verdad? Hay un un ensayo de flexión que se hace con unas vigas de hormigón que miden de acá a acá 60 centímetros, miden de aquí a aquí 15. Esto lo van a ver ustedes en carreteras 2, los que de la parte de vialidad o geotecnia, van a hacer este ensayo. Y aquí miren, ¿no? 45 centímetros, bueno, esto lo van a ver en la materia. Pero la idea es la siguiente, se somete a flexión esta tremenda viga de cemento y apenas soporta algo de compresión, perdón, de tracción. Entonces ustedes van a medir la carga de falla. Pero si es que lo sometería de alguna manera a tracción pura, no va a faltar mucho que incremente esto para que esto se rompa. De acá, se va a romper, o se va a desgarrar de por acá, bueno, pero va a fallar. Pero si yo lo comprimo, va a soportar, como les dije, 10 veces más carga. Y tal vez más, dependiendo de qué tipo de hormigón es. Hormigón de alta resistencia o no, pero soporta más carga. Pero en tracción ha soportado menos en comparación con el acero. ¿Qué pasa con los suelos? Bueno, pasa de que si yo tengo un terroncito de suelo, un pedazo de adobe incluso, basta con agarrarlo entre las manos, aplastarlo y esto se hace polvo, se desmenuza. Si yo quisiera traccionar esto, no va a soportar mucho. La fisura va a ser polvo. Aquí la cohesión es cercana a cero. Muy bien. El suelo soporta tracción. Respuesta, aquí está. No soporta tracción. Entonces, si ponen sobre un suelo cualquiera un muro de contención, pondremos de acá un murito. Lo van a ver en mecánica de suelos 2. Supongamos que al otro lado hay quizá agua. Es un ejemplo clásico.
el agua ejerce un empuje, ¿verdad? Y aquí va a haber una resultante que va a tratar de volcar el muro. ¿Qué otra cosa puede hacer que se vuelque el muro? Pues el peso propio. Está produciendo un momento de giro de sentido. ¿Quién tiene que resistir? Es el suelo. El suelo tiene que resistir. Y la variación del comportamiento de los suelos se da como en los materiales donde tienes esfuerzos combinados, van a ver ustedes en la materia, que ya han visto de hecho. Entonces tendremos una tracción-compresión por acá, algo así. Bueno, el límite de acá será la capacidad portante del suelo, la altura del esfuerzo, y todita la base de acá del apoyo tiene que soportar los aumentos de volcamiento. Ahora, la idea es la siguiente. La resultante del suelo, esta de acá, debe caer dentro del tercio medio. O sea, si yo agarro esta longitud, viendo que este muro de contención tenga una base rectangular, divido en 3 y va a caer al medio. Tendría que caer al medio para que tenga un solo tipo de esfuerzos en el suelo. Si cae afuera, hay una parte del suelo, entre comillas, en tracción, realmente no está en tracción, sino que esa parte, sobre esa parte ya no se está apoyando el muro de contención, entonces está concentrando esfuerzos en el otro extremo. ¿Y qué sucede si ese esfuerzo supera la capacidad portante del suelo? El suelo falla por corte, se gira, toda esta parte de acá se va a girar, vamos a tener una falla por corte del suelo. Esto de aquí se va a girar para allá, el muro va a rotar y se les va a salir el agua por todo lado, van a ahogar a cuantas personas, eso por hacer un mal cálculo. Entonces no se olviden, el núcleo central se aplica también en esta parte. Y aquí si tuviera un talud de tierra, lo mismo, hay un empuje que depende. Si hay agua, hay que conocer el agua. Entonces esta parte la van a ver en mecánicas de los dos. Los que han hecho la materia también ya saben de lo que estoy hablando. Ahora saben dónde debe caer la resultante del esfuerzo. En el tercio medio porque es una base rectangular. Pero en la parte de estructuras, como hay secciones que son circulares, secciones que son rectangulares huecas, secciones T, perfiles económicos, ¿verdad? Están los diferentes distancias. Entonces los núcleos centrales hay que tener mucho cuidado. Igual con la vigueta, por ejemplo, las viguetas pretensadas, ustedes habrán visto alguna vez que tienen esta forma, como un riel, ¿verdad? Mejor ahí. Y hay unos fierritos. Esos fierritos van a soportar tracción y están dentro del núcleo central de esta sección. Y esta sección tiene una función de área del núcleo central. Tiene una función de área que depende del área externa. Entonces esta parte ya no lo vamos a profundizar en la materia, solamente debe quedar claro el concepto, ya quienes hagan lo que es estructuras pueden profundizar en esta parte. Pero esta parte así de complicado no va a entrar en el examen. Pero sí puede entrar algo sencillo. No, el caso que hemos visto. Muy bien. Muy bien, entonces como puedes ver, esa sería la parte del núcleo central. Ahora, hasta esta parte, ¿tiene alguna duda o pregunta? Bien, creo que quedó todo claro. Se ha cortado el internet. Ah, no, está bien. Hay gente. No me cuesta el grupo 3. Bueno. Bien, terminamos con el núcleo central. Vámonos al siguiente. Al que sí nos interesa, porque este fija va a entrar a nuestro examen. Flexión simétrica. Muy bien, depende del método que les pide. Si les pide método general, cuidado que vayan a rotar ejes. El método general no rota los ejes. Ojo con eso. El método de los ejes principales sí permite la rotación de los ejes. Sí considera. El método general no les va a pedir rotación de los ejes. Tenemos este caso de una sección de tipo Y que es simétrico respecto de ¿cuál? Del eje Y. Respecto al eje X es asimétrico. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo que está por encima del eje X no es igual que lo que está por debajo, ya sea la altura del nervio o la longitud de lo que es el patín, ¿verdad? O el ala de la sección. Muy bien. Nos dice, a un ángulo alfa de 19 grados se aplica un momento de 39 toneladas por metro. Determine por el método de ejes centroidales simplemente, o método general, el esfuerzo máximo, el punto donde ocurre y la posición del eje neutro.
Bien, este ejercicio no me acuerdo si es de un examen de instancia, creo que sí era, pero bueno. ¿Qué otro examen va a ser regalado? Lo primero que hay que hacer, hallar el centroide. Sea simétrica la sección o asimétrica, no importa, el centroide ya sabemos cómo calcular. Se descompone en secciones más sencillas, pero por deporte calculamos esta de acá. A ver, 4, 4, ya, 9, 5, 2. Voy a graficar en la pizarra. Que salió chueco. Esto está mejor. Era sumatoria de quién? De los momentos. Entre el área total. Esto, como les dije en cálculo 2, han avanzado. Ya lo saben. Pero vamos a repasar. Muy bien. Primer elemento, el de arribita. ¿Cuánto es su área? 9 por 1. ¿Cuál es su distancia desde su centroide, desde acá, hasta el eje horizontal? ¿Cuál es su altura? Acá, ¿verdad? ¿Cuál es esta altura? ¿Cuánto vale? 10 más 1, 11. Más la mitad de este 1 de acá arriba, 11.5, ¿verdad? 11.5. Siguiente elemento, el del medio. Área 10 por 1. Distancia o altura hasta este puntito, desde acá. ¿Cuánto es? De aquí a aquí tenemos 5, más este 1 son 6. 2 por 6. Más. Bien. Siguiente elemento. El tercero. De aquí a acá su distancia, ¿cuánto es? 0.5. ¿Cuánto es su área? 5 por 1. Listo. Y esto entre el área total. ¿Cuánto es el área total? Todo lo que está entre paréntesis. 9 por 1 más 10 por 1 más 5 por 1. Ese número se ve muy bien. Y sale la coordenada vertical por donde pasará el eje horizontal E. Muy bien. Como vemos que hay más área en la parte de arriba, por lógica nos dice de que esto va a estar por encima de este punto, de ese rectangulito en particular. O sea, va a ser mayor a ¿cuánto? Mayor a 6 centímetros. Tiene que ser mayor a 6 centímetros. Vemos acá el resultado. Sales. 6.87. ¿Es mayor a 6? Claro que sí. Entonces está correcto el cálculo. Y vean, es la misma ecuación que hemos sacado ahorita. 9 por 1 por 1.5. Es lo mismo. Ustedes todo tienen que poder calcular rápidamente en su examen. Si les entra una sección C, no importa que sea una I como esta, pero asimétrica, o sea, con diferentes longitudes de las alas, no importa, tienen que poder calcularlo en menos de 2 minutos. Ahora, determinar los momentos de inercia alrededor del eje X, del eje Y y el producto de inercia. Los momentos de inercia ya sabemos cómo calcular. Los hemos calculado en la parte de uniones, creo, que en soldaduras hemos calculado. Acá va a ser más sencillo. ¿Por qué? Vean, si yo pusiera aquí una soldadura, tenía que calcular cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que son 12 cordones. Es demasiado, ¿verdad? Pero si se trata solamente de la sección, son 3 elementitos que hay que calcular. Entonces es más rápido, más sencillo el cálculo. Bien, pues entonces, para el momento de inercia, esta misma sección lo voy a graficar por acá. Ahí está mejor. Bueno, salieron. Ya. No, esto no. Bien. Aquí tenemos primero, de víctima al eje. Por acá. El eje. Si se aplicaría algún giro alrededor del eje X, por ejemplo, este de acá, la sección va a rotar como si fuera, digamos, no sé, una lámina de cartón, no sé,
la que le pasamos un hilo por donde pasa el eje X y lo queremos rotar alrededor de eso, ¿verdad? Eso es más o menos el giro que se produce y esa es la resistencia del área que tenemos que poder calcular, que es el momento de inercia. Muy bien, habrá que calcular. Como es una sección compuesta, aplicamos el teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia en X no será nada más que la sumatoria de las inercias de los ejes locales, X, paralelos al eje X global, más el área de cada elemento por la distancia que lo separa a ese eje, en este caso una altura y será al cuadrado. Esto lo han visto en física 1, tema sólidos líquidos. Entonces ya tiene explicación. Muy bien, calculemos. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos una vez más la sección. Bueno, las dimensiones, mejor dicho. Esto de aquí, ¿cuánto medía? 9, esto de acá era 1, este era 10, este era 1, este era 5, y el espesor del nervio central, 1. Necesitamos saber dónde están los centroides de estos puntos si necesitamos saber. De acá, de acá, de acá, de esa sección. De cada sección estamos con sus centroides. Ya, ok. Primer elemento, el de arribita, ¿verdad? Base, esta medida, 9. Altura, 1, porque es perpendicular al eje. Al cubo entre 12, más el área, 9 por 1. Por estancia, de aquí para acá, ¿cuánto vale? De aquí hasta acá abajo, ¿cuánto habíamos dicho que era? Era 11.5. 11.5 menos esta altura del centroide, que era 6.900 y algo. Nos va a dar un dato. ¿Qué tenemos calculado por acá? 4.583. Y ese datito, sea positivo o negativo, no importa, lo elevamos al cuadrado. En este caso será, bueno, negativo, está yendo arriba. Claro, pero con el cuadrado se va a anular. O sea, se va a volver positivo. Y bueno, ¿por qué es negativo? Inicialmente porque el eje Y lo estoy denunciado que va para abajo. Entonces todo lo que está por acá arriba es negativo, lo que está por abajo es positivo. ¿Muy bien? Hay que sumar el siguiente elemento, el 2, el del medio. El 2, ¿qué tiene como base? Lo que es paralelo acá al eje E. ¿Cuánto es? 1. La altura es perpendicular al eje. ¿Cuánto es eso? 10. Eso se eleva al cubo entre 12 más el área. 1 por 10 por la distancia desde su centroide de acá al centroide de todo el conjunto al que hemos calculado la altura del eje X, ¿verdad? ¿Cuánto sale eso? Era 6.900 y algo menos 6. Será 0.917. Y eso se eleva al cuadrado. En este caso es positivo, pero con ese cuadrado se hace más positivo todavía. Este. Siguiente elemento. El elemento 3. Su centro está por acá. Pero veamos, su base va a ser esta medida. Ese aquí. ¿Cuánto vale? Sí. La altura es esta perpendicular. 1 al cubo. Cambian de sitio. Quien no va a cambiar de aquí, el sitio es el exponente. Se mantiene en el mismo lugar. El número que llegue ahí, ese va a ser su exponente. El área de aquí es conmutativa, es la misma área. ¿Qué va a cambiar? Para el momento de inercia el eje Y, recuerden que sus centroides están actuando ¿dónde? En este punto, en este punto y en este punto. Están sobre el eje Y. No hay ninguna separación en X, no hay ninguna, no está acá el puntito para medir respecto de esto, no, está justo ahí sobre el eje. Esas distancias de acá van a ser ceros para una inercia en el eje Y. Entonces el eje Y va a tener esa ventaja de la simetría. Van a ser ceros, va a ser más cortito el término, van a poder calcular rápidamente. Cosa que acá
están observando. 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado. Calculan y vemos cuál es más grande en este ejercicio, el eje X, o sea, no el eje, sino el momento de inercia del eje X. En otras palabras, la resistencia a girar por el eje X es mayor que la de rotar alrededor del eje Y. Muy bien, ¿y eso qué nos indica? De que seguramente el esfuerzo va a ser más grande en el eje Y que en el eje X. Porque el eje X tiene más resistencia geométrica. No depende esto de la carga de material, depende de la geometría. Y el producto de inercias no es multiplicar uno por el otro. No es eso. ¿Qué es el momento de inercia? Perdón, el producto de inercia es nada más que la medida de la simetría de la sección. ¿Qué tan simétrico es? ¿Puede salir positivo o negativo? Sí. Los momentos de inercia en X y en Y no salen nunca negativos. Pero el producto de inercia sí puede salir negativo. Y en este caso, como no hay cuadrados, pues van a haber números negativos y tal vez alguna simplificación. Ahora, ¿cómo se calcula el producto de inercia? Vamos al ejemplo de acá. Y voy a tener que borrar esto. Sí, pero bueno. Con esto. Ahí está. Bueno, tenemos los ejes X, Y eso no nos interesa. No nos interesa el Z. ¿Por qué? No hay torsión. Muy bien. ¿Cómo calculamos? Producto de inercia. Está horrible. Ahora sí. Y hay más. Es la definición de la sumatoria de las áreas por las coordenadas de los centroides de cada elemento respecto del centroide general por las coordenadas Y de los centroides de cada elemento respecto del central. Ese es el nada más. Va a seguir. Primer elemento, el de arriba. Área, 9 por 1. Elemento X, o sea, la distancia que está por acá, la distancia que está por acá. El X, o sea, ese centroide está justamente en el eje Y, ¿verdad? O sea, ¿tiene algún alejamiento del eje Y? Una distancia X separada del eje Y. No. O sea, no está por acá, no está acá, no está al otro lado, no está afuera. Está justo al medio. Esa distancia X será 0. La distancia Y va a ser ¿cuánto? Esta de acá. ¿Está en el Y positivo? No, está en el Y negativo. Menos. Tiene sí. Los X igual tiene signo, sí, pero este caso es 0. Pero tienen menos ¿cuánto? Y aquí era ¿cuánto? Recordemos dónde están los Y. No tiene en X, ¿verdad? Y en el primerito está. Como está en orden, es solamente copiar ese 4.583. El primer término del segundo término del primer elemento del momento de inercia n. 4.583. Este está al cuadrado, pero en este caso no tiene cuadrado. Ahí está el cuadrado. Listo. Primer elemento, calcular. Segundo elemento. Área. ¿Cuánto es? 10 por 1. Coordenada en X. El centro está por acá, por ahí, ¿no? Sobre el eje Y. ¿Algún alejamiento del eje Y? Ninguno. C. ¿Algún alejamiento del eje X? Sí, este de acá. Esa distancia se da la distancia Y sub 2, ¿no? Y sub 2. ¿Cuánto vale? ¿Dónde están los Y's? La dependencia en X, ¿verdad? Revisamos el término y resulta que es este mismo 0.917. ¿Listo? ¿Es positivo o negativo? Es positivo, está allá en este lado, ¿no? Está en el Y positivo. Más área de este elemento, el elemento 3, 5 por 1.
Coordenada en X. Aquí es el centroide. ¿Se aleja algo del eje Y? Nada. Cero. ¿Se aleja algo del eje X? Sí, todo esto de acá. ¿Cuánto será? Eso era 6 punto algo, ¿verdad? Ahí está, 6.417. O sea, ya hemos calculado estas distancias. Por eso, si lo hacen en orden, el punto de inercia es solamente copiar datos de lo que ya ustedes han calculado. Obviamente no es nada complicado, lo hacen todo, ¿no? De manera sistemática. Si hacen el desorden y no entienden los cálculos, ya es su problema. Bueno, calculan de acá y saldrá positivo, saldrá negativo. Veremos. 0 por algún número, 0. 0 por otro número, 0. Por otro número, 0. Ajá, 0. 0 más ¿cuánto? 0 por este número, ese es 0. Ese es 0. Por este es 0. Por este es 0, es 0. Por este es 0. ¿Qué más? Más. Ah, y un 0 también. Murieron. 0. Producto de inercias, 0. ¿Qué ha pasado? ¿Está correcto el cálculo? Preguntémonos. ¿Es correcto? Respuesta, veamos. Respecto del eje X, este eje de acá, lo de arriba no se parece a lo de abajo. Esta sección es asimétrica respecto del eje X. Respecto del eje Y, este de acá, la sección por su parte izquierda es exactamente igual a la parte derecha. Como respuesta, esta sección es simétrica respecto del eje Y. La sección no es doblemente simétrica, es simplemente simétrica, pero tiene simetría. Y por esa simetría, este producto de inercias sale a cero. No hemos calculado mal, pero no se nos da cuenta de una cosa. Aunque usemos el método de ejes principales, en este caso no va a haber rotación. ¿Por qué? Porque ya estamos con los ejes principales. Los ejes principales tienen las inercias máxima y mínima que puede tener la sección en cuanto a ello. Mientras que una sección simétrica tendrá ejes principales que estén inclinados, porque va a tener seguramente mayor momento de inercia en otro eje que sea diferente a los que son paralelos a los ejes principales. Hay que rotarlos. Se rota un eje y por definición su perpendicular es también principal. Muy bien, pues nada más complicado que esto. Es muy sencillo si se dan cuenta. Salió 0, sección simétrica simple o simétrica doble. Ven el gráfico y sabrán si es doble o si es. ¿Algo más? En este mismo ejercicio les dice, si el producto de inercias es distinto de 0, si fuera mayor o menor, es una sección simétrica. Si fuera igual a 0, la sección simétrica o doblemente simétrica. En este caso es simétrica simple. Muy bien. Siguiente paso, descomponer el momento friccional. La ventaja del método de los ejes centrales simplemente, o el método general, es que no hay que rotar los ejes ni descomponer el momento que está actuando sobre esos ejes proyectados, ¿verdad? O pero rotados. Pues ¿qué habrá que hacer? Simplemente con el ángulo que ya es dato, calcular este momento. Momento en X será la componente coseno, momento en Y será la componente en seno. ¿Por qué tiene esos signos negativos? Veamos. Ah, el momento está en la parte negativa. Ustedes al deducir esto con el ingeniero en clases han visto lo siguiente. Digamos esto, el eje X, el eje Y. Si el momento era así, era positivo. Era un momento en X. ¿Cómo se entiende este momento? Pues fácil. En la dirección de la doble flecha, pongan su pulgar, señalando, y sus dedos están por acá. Bueno, cierran los dedos. Y a donde están cerrados los dedos, produce un giro, ¿verdad? Ese es el sentido del giro del momento alrededor del eje. Ese es un momento en X. Que haría que esta sección, que vemos acá en color rojo, vaya a rotar hasta una posición más o menos algo así. Algo, bueno, sería así más o menos, ¿no? La gráfica más realista.
Estaría horrible, pero bueno, se entiende. Estás rotándolo de esta manera. Puede ser así, sí. Si el momento fuera en el otro sentido, o sea, si fuera por acá, el momento en X, es poner aquí su pulgar, acá los dedos, cerrarlos y girar, vean, al otro lado. Si os saben ver momentos de esa manera, ya saben cómo interpretar los giros. Usan las reglas de la mano derecha. ¿Qué mano? La mano derecha. Muy bien. Facilito de entender. Y en la deducción con el ingeniero dijeron, este momento de acá será positivo. Es una convención nada más. También dijeron, si hay un momento acá, es un momento alrededor del eje Y positivo. Bueno, pero como es el giro, ponen su dedo pulgar derecho, ponen sus dedos por acá, al cerrarlos gira en este sentido, ¿verdad? Ese es el momento alrededor del eje Y. Y si fuera para allá el momento, es poner allá su pulgar como un like, pero hacia arribita, mandársela por acá, y esto tendrán que rotarlo en el sentido opuesto. O dar un like y cerrar así, por ejemplo. Allá está la doble flecha y este es el giro del momento. Representarlo con doble flecha o con el giro es lo mismo. Entonces así van a ustedes entender la doble flecha y van a saber dónde tendremos tracción, ¿verdad? Por el momento, y dónde habrá compresión. ¿Respecto de quién? Del eje. Un lado en tracción y un lado en compresión. Una manera de verificar los ciclos. ¿Por qué? Vamos a manejar para la compresión negativo y para la tracción positivo. También en este cuadrante los X son positivos, los Y son positivos. Si vengo acá, los X son negativos, los Y son negativos. Y así en cada cuadrante. Aquí será X positivo, Y negativo, aquí será X negativo y Y positivo. Entonces es una convención de ciclos. Por lo tanto, cuando reemplacen los datos en la ecuación, deberán reemplazar con todos los ciclos. Entonces observen esto de acá. El momento está con el ciclo. Las coordenadas de los puntos se calculan de acá nomás, respecto al centro. El punto 2 estará en X a más, más 4.5 en X y menos 4 punto algo en Y. Pues fuera menos 5 punto algo. Más el punto 2. Más 4.5 menos 5.83. Calculan así las coordenadas de cada puntito y con esos signos que tengan, los meten a la ecuación. ¿A qué ecuaciones? W1, que se encuentra acá, W2, que se encuentra ahí, W3. Muy bien. Y la versión de esfuerzos es esa ecuación de esfuerzo en Z. W1 entre W3 por las coordenadas X sub A menos W sub 2 de W3 por las coordenadas Y sub A. ¿Esta ecuación está en el texto? Claro que sí. Muy bien. Reemplazan datos y vean. Coeficiente ese 0 lo simplifica de algunos términos. Si no fuera 0 igual no importa. No va a ser un cálculo erróneo. Solamente va a ser un poco más grande. W1 y W2 salen en kilogramos por centímetro a la quinta. Y el W3 sale en centímetros a la octava. Entonces estarán preguntando, pero ¿y el esfuerzo sale en centímetros al cuadrado? ¿Dónde sale esa unidad? ¿Se simplifica algo? Claro que sí. Vean la ecuación de esfuerzo. Ahí está la simplificación. Y salen centímetros al cuadrado en la parte del denominador y kilogramos a parte del numerador. Por lo tanto, es una unidad de esfuerzo. Una unidad de carga que soporta una cierta cantidad de área. Para el punto 1, W1 y W3 son los mismos. Lo único que varía son las coordenadas. Y eso con cada puntito. Entonces veamos. Primer punto, más 40.900 kilogramos. Segundo punto, menos 117.000. Ah, está en conversión. El primero está en tracción, es positivo. El tercero, menos 110.000 kilogramos. ¿No? El cuarto, menos 39.000. El quinto, más 105.000, está en tracción. El sexto, más 639. Ah, chiquitito salió comparado con el resto, ¿verdad? Pequeños después. El punto 7, 8.000 y algo, un poco más grande. El punto 8 ya es enorme, son 97 toneladas. O 96 toneladas, perdón. Punto 9, 88 toneladas. Punto 10, 53 toneladas. Punto 22 toneladas por centímetro cuadrado.
el punto 2. Los signos nos indican si está el punto en tracción o en compresión. Entonces, para el primer inciso que nos pregunta ¿cuál es el esfuerzo máximo? Habrá que buscar toditos el mayor. 40, 117, 110. A ver, 40 es más grande que 117, no, vamos a meter la burbuja. Entonces más grande es 117. 110 más grande que 117, no, entonces se va el 3. 33 más grande que 117, no, se queda 117. Pero 39. 35, 108, y por dentro de la burbuja sale el 117. El punto 2 tiene el esfuerzo máximo en compresión. Ahí está, ¿no? Que se produce, que tiene mayor magnitud. No importa el sentido, si está haciendo compresión. Con que tenga la magnitud máxima, ese es el esfuerzo máximo. Ahora, otro detalle más, y que supongo que han visto en resistencia a materiales puros. Que espero hayan visto. Si no, lo van a ver ahora. Esto es una sección así, a la que se aplica un momento. Bueno, ¿qué sucedería? ¿Cómo sería su variación de esfuerzos? Esto ya que han visto. Hace un experimento de laboratorio. ¿Qué tenemos? Compresión arriba, tracción abajo. ¿Cómo varía el esfuerzo? Así varía el esfuerzo. ¿Se puede calcular eso? Sí, pero es jodidamente complicado. Ni siquiera coincide con nosotros. ¿Por qué? Por la anisotropía del material, interacciones mecánicas, problemas de construcción, todo aquello, ¿no? O sea, por los métodos constructivos. ¿Qué es lo que hicieron quienes desarrollaron la lotería? Fácil. Asumir una regla. Y nosotros toda la vida vamos a calcular esto. A menos que alguien desarrolle un método más sencillo de calcular el esfuerzo real, que es también el color medio ocre. Lo que calculamos es el teórico, el aproximado. Este. Ese calculamos. Excelente. Entonces, decimos que soporta lo mismo en compresión y puede soportar lo mismo en tracción. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando el material es dúctil. Ejemplos de dúctil. El acero es dúctil. El chicle es dúctil. Así que un chicle estírenlo, se estira, se deforma y no se rompe, ¿verdad? O sea, se rompe, pero después de mucha deformación. Eso es un material dúctil. Un material frágil como el hormigón, las piedras, el vidrio o nuestros huesos soporta pequeñas deformaciones y se rompe de inmediato. Pues nunca van a ver un hueso que se doble como un fierro. Se dobla unos 2, 3 grados y se rompe. Entonces, ya saben por qué. Son materiales frágiles, que tienen la zona de deformaciones muy pequeña. ¿Muy bien? Entonces nosotros usamos esto de aquí. Pues decimos, no importa si es negativo en compresión o si es positivo, el mayor de todos es el esfuerzo máximo que se está dando en la sección. ¿Ves? Ya saben el porqué. ¿Cómo calculamos la posición del eje neutro? Bueno, en el eje neutro los esfuerzos son cero. Y simplemente eso. Igualamos el esfuerzo de ese punto al cero. Decimos que queremos encontrar las coordenadas de x sub n y y sub n de ese punto. Las constantes W1, W2, W3 son las mismas, pero hay que explicarlo, poner en función de estas constantes el eje neutro. Entonces W3 pasa a multiplicar por 0, se vuelve 0. Despejamos, pasamos a sumar W2 de 0, no pasa a sumar, sino que sumamos a ambos lados de la ecuación para mantener la igualdad y nos va a dar el resultado, ¿no? Pero decimos que se pasa a sumar, pasa a multiplicar, eso no es correcto, no es matemáticamente correcto. Si multiplicamos por 1, sumamos 0, etc. Muy bien. Y la idea es tener y sub n sobre, ¿qué digo? Sobre, entre x sobre es una resta, matemáticamente. Y eso nos da w sub 1 entre w sub 2. ¿Por qué necesitamos que esté y sobre x? Porque delta y entre delta x es la pendiente. Y la pendiente es la tangente
el ángulo beta, teniendo que su cateto opuesto viene a ser el delta y el adyacente delta x. Ahí bien. Eso han visto en álgebra 1. Entonces fijamos beta con el arco tangente de 1 entre 2, que es donde tenemos datos, tenemos números de eso. Reemplazan y le sale con todo y sí. Ahora, ¿y a dónde rotar el sí? Una vez más, la importancia del sistema de referencia. Si tengo un sistema X, Y, a ver, ahí está. Una rotación positiva va a ser partiendo del X, moviéndose hacia el Y positivo. Esa rotación va a ser positiva. Eso cuando el ángulo beta salga positivo. ¿Qué pasaría si es que más bien me sale negativo? Pues parte del X y se mueve al Y negativo. Ahí está. Eso si el ángulo beta sale negativo. Pero en nuestro caso no está así. ¿Cómo está? El eje X por acá y el eje Y por acá. El positivo, ¿verdad? Si nos sale positivo el ángulo beta, el eje neutro, parte del X se mueve hacia el Y positivo y ahí tenemos la inclinación del eje neutro. ¿Listo? Cuando este ángulo beta es positivo. Si tuviéramos el resultado negativo, parte del X se mueve hacia el Y negativo y tenemos la inclinación del eje neutro. Esta es la inclinación del eje neutro. ¿Qué eje neutro? El eje neutro elástico. O sea, cuando la sección sigue trabajando dentro del rango elástico. Dentro de su zona de proporcionalidad, sí, puede estar también fuera, sí, pero dentro del límite elástico. Aún no ha llegado a la fluencia o CD. Bien, ya saben entonces cómo rotar. El signo, si es positivo el beta, se mueven del X al positivo de los Y. Si es negativo, al negativo de los Y. ¿Listo? Fácil. En este caso salió más 66.98 grados. No hay que rotar del X al Y positivo, que está para abajo, esos 66 grados. De ahí, un lado va a estar en compresión. ¿Cómo sabemos que el lado está en compresión? Veamos los puntos. Vamos arriba. Punto 1, 2, 3, allá, sentido horario, partiendo de la parte izquierda superior. Punto 1, tracción, más calentamiento. Punto 2, compresión. A ver, veamos qué puntos están en compresión. 2, 3, 4 y el 11. Vemos aquí, punto 2 de la esquinita, el 3, más abajito, el 4 y el 11, que está ahí. Los demás puntos están en tracción. Y de hecho el punto con menor esfuerzo, en tracción, ¿cuál era? Pues es este de acá. ¿Qué número tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto 6, veamos, ¿ese es 6? Ah, sí, es el 6, vean. 639.171 kilogramos. Comparado con los esfuerzos, ese es muy pequeño, cercano a cero. Comparado con los esfuerzos. Muy bien. El punto de esfuerzo en compresión más grande es el punto 2. 117.000. El más grande en tracción, 6, 7, el 8. ¿Quién es el 8? 96.000. Y no hay ninguno que esté en tracción con el esfuerzo más grande que ese. Muy bien. Este es el diagrama de esfuerzos de este ejercicio, de este material, con el momento actuante a ese ángulo. Ahora, algo que les voy a explicar, que necesito que aprendan. Que necesitan aprender ustedes también. ¿Tiene alguna influencia o alguna relación en el momento con el eje neutro? Claro que sí. El eje neutro depende del momento, no de su magnitud, sino de su inclinación. Y esto lo vamos a ver en el método de ejes principales. Pero por ahora vamos a hacer un pequeño adelanto, un spoiler, ¿verdad? El término.
el eje X, el eje Y. Nuestro eje neutro nos ha salido por acá, con un ángulo de 66 grados. Ese es puntual, pero va por ahí. ¿Dónde está nuestro amadísimo momento? Por acá. Este que se ha hecho sufrir. Ahí está. Claro, tenemos el ángulo de acá. ¿Qué ángulo era? ¿Cuánto valía? Era 19 grados. Sí, está 19 grados. Bueno, lo que es lo que me interesa, lo siguiente. ¿Ven esto? Ese ángulo es pequeñito. Lo puedes llamar ese el ángulo gamma. Y ese ángulo de desfase entre ambas líneas del momento y del eje neutro generalmente no pasa de los 45 grados. Es casi paralelo. Este momento está produciendo un giro. ¿Qué giro está produciendo? Un giro de este sentido. Está estirando todito esto de acá y está apretando todo esto de acá. Bien, por el giro que tiene. ¿Verdad? ¿Es correcto? Ah, no. Error. Al revés. Lo está más bien. Ahí está mejor. Está apretando, ¿no? Todo lo que está en rosado y está estirando lo que está en rojo. Entonces tenemos acá puntos en tracción, puntos en compresión. Pero ¿qué más podemos ver? Son casi paralelos. ¿Por qué son casi paralelos? Recuerden algo de este materiales 1. Dosis 2 no es más que aplicación de otras materias. Lo único nuevo va a ser aquí, pandeo y componente de elástico. Lo demás es aplicación de otras materias. ¿Qué pasaba si tenemos aquí el centroide? Y aplicamos un momento en este sentido. Por doble flecha sería así, representado, ¿verdad? Pasando por el, por el eje neutro, perdón, por el centroide. Y como no tiene ninguna inclinación, como es solamente un momento en este sentido, o sea, no hay un momento en este sentido, nada que ver. Solamente es este momento de acá. ¿Cómo se deforma? Así. Y nos va a sonreír. ¿Qué momento más positivo? ¿Qué otra cosa más? ¿Ha hecho girar la sección? Sí, por eso usamos la inercia, ¿no? El esfuerzo aquí era momento, este de acá. El momento de inercia del eje, de qué eje, este de acá, del horizontal. Por la distancia C, las alturas, o sea, hasta donde queremos calcular el esfuerzo. Simplemente el máximo era más cercano. Muy bien. Pero, ¿qué otra cosa más vemos? ¿Dónde está la lámina del eje neutro? Porque, claro, es una línea aquí. Sí, es una línea, está al medio. Aquí, viéndolo, también es una línea. Pero en 3 dimensiones es una lámina. Una lámina neutra. Y si esa lámina lo proyecto en esta sección de acá, la rosadita, su línea es prácticamente paralela al momento. Es la misma línea de acción. ¿Por qué? Porque ese momento está estirando un lado y está apretando el otro lado. Está traccionando, comprimiendo. Bueno, y de hecho con esas fuerzas también se ha sacado la versión de esfuerzo, no sé si la deducción del momento. Entonces esta lámina tiene una inclinación respecto al momento. Y en este caso de aquí, ¿cuánto vale? 0 grados. Si ahí medimos un ángulo gamma, tal como este que nos de acá, va a ser 0 grados. Entonces, cuando tengamos secciones asimétricas, no se va a alejar demasiado la inclinación del momento respecto a lo del eje neutro. Si alguna vez tienen un momento como ese, ¿no? El color azul, de acá, y su eje neutro les sale perpendicular, asústense, porque han calculado mal el eje neutro. El eje neutro no se va a alejar más de 45 grados del momento. Esa parte ha quedado clara, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta?
Espero que no hay más dudas, no hay más preguntas. Entonces aquí quedaría la clase del día de hoy. Espero que lo hayan podido grabar. Lo suben al Telegram o creo que hay también un canal de YouTube donde lo suben. Igual pueden pasar el enlace al grupo, ya sea el de Telegram o al de WhatsApp. Igual lo voy a subir el enlace al Telegram para que lo tengan disponible. Cualquier duda que tengan sobre estos métodos que se hace el día de hoy, preguntan en el grupo. La duda de uno, pues, sí, dígame. Lo avanzado hoy día, ¿lo puedes subir los PDFs al Star Class? Sí, lo voy a subir. Ya está ¿Alguna bien. pregunta más?